amigos? ¿Cómo están? Tengan todos un feliz sábado, los que nos están escuchando a través de la radio, los que se están conectando a través de Facebook. Estamos con los teléfonos porque estamos compartiendo justamente este enlace. En este día sábado, 25. Bien, es que sábado estoy 25 recién de abril. aterrizada. Sí. Acabo de llegar del Ciambón, así que estoy recién aterrizada. Para los que no saben, el Ciambón es un lugar aquí de Tucumán. Ajá, un que lugar tiene lindo. Un lugar lindo, que tiene verde, mucho verde. Un lugar en donde se pierde la señal. Cuando uno está ahí, no ingresan llamadas, mensajes, es un poco raro. Sí, es un poquito lejos. Bueno, no tan lejos tampoco. Y estamos aquí, no soy Raúl, claramente. Soy Ivana quien les habla. Estamos saliendo por Nuevo Tiempo Argentina. Qué bueno que me lo dijiste porque... Sí, porque... No nos íbamos a dar cuenta. No, porque Raúl avisó así. No, tuvo un problema y bueno, estamos orando por su hija, por su recuperación. Y ¿cómo estamos, Elías? Muy bien, muy contento, gracias a Dios. Una semana bastante rara, pero aquí, por la gracia de Dios presente. Hoy fue un día muy bonito porque en la iglesia de acá de Tucumán Centro tuvimos un almuerzo saludable entre los hermanos de la iglesia. Ah, mira. Después del sermón nos quedamos a comer y todo preparado por el Ministerio de Salud, del Departamento de Salud de la iglesia, y estuvo muy bueno. La verdad. ¿Qué platos había? O sea, ¿qué hay en una mesa saludable? Me llama... Y mira, había muy variado, habían muchos frutos secos. ¿Había cosas que nunca habías probado en tu vida? Habían cosas que nunca había probado. Sí. Sí, habían unas hamburguesitas ahí, una empanada también, no recuerdo bien, me dijeron de qué era, me olvidé. De soja, capaz. Era algo texturizado. De soja texturizada. Muy rica, muy rica. Después, también un tipo de sanguchitos también con una... Creo que era algo de garbanzo también. Mira. Bastante con unos pimientos, tomate, muy rico. O sea, hubo de todo, organizado ahí por el Departamento de Salud. La verdad. Qué lindo, ¿no? Para un sábado. Qué lindo poder tener esa posibilidad de tener una mesa saludable. Ideas también, te dan ideas para que uno pueda recuperar esa salud, empezar a cambiar hábitos, a comer más sano. Yo me acuerdo en el sur... ¿Cómo estamos, Anita? Eso, mira, yo me acuerdo en el sur que probé un asado vegetariano. Ajá. Jamás en mi vida había probado asado vegetariano. Me había invitado a comer una hermana de iglesia allá en el sur. Es increíble. ¿De gluten? Debe ser que era de gluten. Sí, no me acuerdo, la verdad, pero es una cosa que probé así como primera vez y me encantó. Hace muchos años en este lugar vivía el pastor Saúd Elías. Yo era compañera de su hijo. Entonces venía y él me invitaba a comer acá en su casa con Saúd y hacíamos tareas y todo. Y me acuerdo que siempre había unos platos así súper ricos y yo creía que era carne. Y después me enteré que era soja texturizada, pero nunca me di cuenta. Y comía con tantas ganas y le contaba a mi mamá cuando llegaba a mi casa. Y bueno, y me enteré de eso después porque me dice, ¿te gusta esta comida, Ivanita? Sí, me encanta. Es soja. Así que bueno, esos son los recuerdos que tengo de este lugar donde ahora está el estudio de radio. Solcito. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Aquí No sé nuestros amigos. Ahí sí. De vuelta nos saludo. Buenas tardes. Ay, qué lindo tema. Justo me vengo a introducir en esto del vegetarianismo. Yo he sido vegetariana hace 9 años. Mira. ¿Ya no sos? Actualmente solo como carnes blancas, pescado, pollo, por tema de mala gestión mía. Mala gestión mía de nutrientes, de todo, por el tiempo que merece la comida vegetariana, para que te llegue quizás en algunos a engañar como para hacer carne, u otros a llegar a todo lo que los requerimientos necesarios de nutrientes para lo que es Pero mira, mi rutina. qué lindo Sí, qué lindo como propósito. Tal vez en algún momento poder retomar. Definitivamente. Y seguramente muchos de los amigos que nos están escuchando o que nos están viendo son vegetarianos. Es y un tienen... viaje de ida, la verdad que lo que te aporta, la energía, La juventud también. Lo necesito. ¿El sábado que viene? Había un amigo que no era vegetariano. Y él dice, che, me gustaría por lo menos un pollo al horno. Claro. Le digo, mira, hay repollo al horno si querés, pero no hay pollo. No. Vos le hacés eso a mi cuñado. Es un almuerzo vegetariano. Vos le hacés eso a mi cuñado y mi cuñado. Era un almuerzo vegetariano, no había otra cosa. Entonces. Claro. Se va a la casa. Bueno, pero capaz que... ¿Sabes qué? Hay que acostumbrar al paladar también. Ese es el tema. Hay que acostumbrar al paladar.
Cambiando de tema antes que me olvide, Sí. le mandamos un saludo a la familia Plenk, al pastor Plenk, porque ha fallecido su hija en el día de hoy y bueno, para que puedan orar por la familia, por su esposa también. Sí, Su esposa era mi preceptora allá en la UAP. mira. Y bueno, y ahora le tocó pasar una situación bastante complicada y la recuerdo con mucho cariño. Así que a toda la audiencia, si pueden orar por la familia Plenk, porque Una familia muy querida. sí, una muy familia muy trabajadora. Exactamente. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Elías? Contanos. Hoy tenemos la continuación del estudio que ya venimos desde el Lo que año no pasado. podemos- Lo que no podemos hacer todavía. Con Raúl quedó pendiente hablar sobre el tema de hoy, que es el remanente. Bueno, pero yo los vi el sábado pasado desde mi casa y se veía hermosa la mesa. Estaba hermosa y estaba hermoso el estudio. Estaba lindo, me gustó. Es lindo verlo desde la casa. Ahora lo entiendo a Raúl cuando dice, es lindo verlo desde la casa. Sí, él nos decía, ¿viste? Véanlo Sí, al sí. programa después. Él ya anticipó, dijo, y tal vez me tomo un día, y tal vez, no sé. Pero bueno. Le mandamos un saludo y también que Sí. estemos orando por su hija. Para que se sienta mejor, para que como padre ellos estén mucho más tranquilos. Pobrecito, esta mañana justo Raúl dio el tema en mi iglesia, en el Colmena. Sí, leímos ahí. Y yo daba una parte especial, todo muy lindo, pero se notaba él que su cabeza estaba... Y sí, cuando uno tiene Y un sí. familiar enfermo o en alguna circunstancia que estamos ahí, bueno, estamos ahí incómodos. Yo también aprovecho para contarles que mi hermana está mucho mejor, que ya se hizo este lunes, se hace los estudios y bueno, cada día está mejor en su tratamiento. Y pronto seguramente, creo que el lunes ya comienza con un médico especialista para ver cuándo va a ser el próximo paso, que es el yodo. Así que bueno, agradecida a Dios enormemente por eso y a nuestra comunidad por haber orado, por haber mandado mensajitos, por haber estado pendiente. Y sería lindo que lo hagamos a eso con todas las personas que estén, como estamos diciendo Sí. en este momento, que estén tristes, que estén pasando por algún momento difícil. De hecho, pueden dejar sus pedidos Sí, de oración siempre, también en siempre. el Facebook. No sé cuál es el Face de Por no- ahora nos pueden estar viendo, no solamente escuchando, por Facebook Nuevo Tiempo Argentina, que me lo confirme ahí. Sí, estamos saliendo Nuevo por ahí. Tiempo Argentina. También nos pueden dejar mensajes por Instagram, que es @ventanasalcielo, en los cuales son las vías donde nos pueden comunicar. Generalmente en Nuevo Tiempo Argentina, ustedes tienen la posibilidad de escribirnos ahí directamente, de hecho ya están escribiendo algunos amigos, y también tienen la posibilidad de compartir ese enlace, ¿sí? Yo siempre lo comparto cuando comienza el programa, pero también se lo puede ver en otro momento. Y tal vez ese programa te sirve en algún momento de la semana, justo cuando lo abrís, y decís, no vi este programa. Entonces, es bueno porque ya te queda en el teléfono. Nos ven a nosotros ahí con las... ¿No con lo las ven a caritas. Raúl? Sí. Habíamos quedado la semana pasada, terminamos el estudio, ¿sí? Terminamos. Bien, ese terminó. Y ahora comienza el remanente. En sí, este sería como la última parte de todo lo que va encarando este estudio, como quien dice la última era. Claro, como que va siguiendo un hilo a Así través de es. la historia de cómo fue evolucionando o cambiando el pueblo de Dios a medida de que se encontraba en situaciones complicadas, a favor o en contra. Y llegamos a la parte en la que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué curioso. Dos características claves para descubrir cuál es la iglesia verdadera. Exactamente. Ujú. Qué interesante que la Biblia siempre habla de remanentes. En la historia bíblica siempre hubieron remanentes, pequeños grupos. En los tiempos de los patriarcas, los únicos que seguían la palabra de Dios en los tiempos de Noé era Noé y su familia. Sí. Eran de Poquitos, unos todos cuantos. los que seguían, ellos eran el pequeño remanente de los que continuaban. En los tiempos de Esdras,
Cuando se tenía que volver a reconstruir Jerusalén, en Nehemías capítulo 1 dice que él pregunta acerca del remanente, el resto, los que habían quedado de los judíos, o sea, ese pequeño grupo que todavía sigue siendo fiel a Dios. Porque muchos no volvieron. Exactamente. Muchos se quedaron en la comodidad y se acostumbraron al día a día en los lugares donde les tocó estar. Muy parecido a lo que pasa hoy en día también, Sí, si lo llevamos a los tiempos de ahora. sí. En sí, nos acostumbramos mucho a lo que es este mundo, las cosas que están sucediendo, el siempre estar a las corridas, ¿no? La comodidad es fácil. Exactamente. O sea, de hecho, la palabra cómodo es eso. Así que nos acostumbramos rápido. El tema está en cuando nos pasa como estos remanentes que no eran en sí elegidos para estar cómodos. Eran diferentes, tienen una particularidad. Es que justo es como decías vos, Elías, y vos dices que ante la movida, ante ese cambio, ese conflicto, ellos permanecieron fiel. Exacto. No bajaron, sino que se quedaron ahí. Claro, esa es la palabra clave que nos da a entender, identificar este grupo, nos da a poder entender que es justamente perseverar. El diablo, dice aquí el dragón, se fue a hacer guerra contra los que quedaron, o sea, contra los únicos que quedaron siendo fieles a Dios. Y aquí en Apocalipsis capítulo 12, nosotros vimos justamente, identificamos a la mujer como la iglesia. Sí. Entonces nos y el presenta... tiempo que iba a estar. Exactamente, vinimos ya hasta un hilo de tiempo que llegamos pasando 1798, en el que vimos cómo se fueron empezando a abrir las libertades religiosas para todo el mundo. Y ahí creo que quedaron, que escuché cuando aparecía Estados Unidos, esa tierra de libertad y ese lugar en donde va a haber otras cosas que van a pasar. Ahora, vos fíjate también algo interesante justamente es que la profecía nos presenta que la batalla es una batalla espiritual. La guerra es una guerra bíblica. Y la causa de que haya un remanente justamente es por causa de la apostasía. Cuando vos lees la historia bíblica, vos ves que siempre habían remanentes que se mantenían fieles a Dios en medio de la apostasía. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, Siempre, cuando el pueblo tenía que obedecer a Dios, o por ejemplo cuando Balaam le ordena al rey que mande mujeres, hubo un grupo pequeño, un remanente que se mantuvo fiel a Dios, no cayeron en el pecado. Y por medio de ese grupo, Dios trajo bendición para el pueblo. Entonces, en estos momentos también se presenta que va a haber un grupo que ante toda la apostasía, ante toda la falsa doctrina bíblica, porque al haber habido una falta de la palabra de Dios a lo largo de tantos años, se perdieron muchas doctrinas importantes. Pero dos doctrinas principales y que características. De hecho las tratamos el año pasado mucho, ¿te acordás? Sí. Estuvimos ahí. Y dos doctrinas principales o características que tiene este remanente es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo le pregunto aquí, chicas, ¿qué les parece a ustedes en cuanto a los mandamientos de Dios? ¿Son muy recordados en este momento de la historia por todas las iglesias del mundo? Y la verdad que yo creo que es muy apuntado, pero para confundirlo o para disminuirlo o sacarle lo que es la validez y la autoridad que conlleva. Justamente Jesús en el Nuevo Testamento, cuando lo vuelve a nombrar, lo sigue desmenuzando y lo sigue explicando al punto. Lo va haciendo más claro cuál es el corazón de estos mandamientos. Claro, o sea, como que en la iglesia apostólica se mantenía presente la vigencia de los mandamientos. Porque hoy en día muchas de las iglesias ya no le ven esa importancia o esa vigencia. En realidad tal vez deberíamos pensar qué iglesias todavía tienen la vigencia de los 10 mandamientos y de enseñarlos desde un púlpito, desde una plataforma, desde un estudio bíblico, desde la Biblia. Agarrar la Biblia y decir Éxodo 20 son 10 mandamientos y nosotros defendemos, creemos y lo sabemos. O sea, quizás iglesias? A vos te ha pasado más seguido por cuestiones laborales. Me pasa todo el tiempo. Me acaba de pasar. Viste de que hay un desconocimiento de la gente sobre cuáles son los mandamientos, cuáles son los verdaderos mandamientos. Sí. Porque incluso hay falsos. Es que hay mucha, ¿cómo te puedo explicar? Hay mucha confusión, como dijo ella. Hay, como dentro de algo blanco hay muchas manchas negras. Entonces hay que buscar, hay que leer, hay que buscar a Dios de todo corazón para que nos pueda discernir todo eso. Porque estamos en tiempos complicados. Yo creo que la palabrita comodidad también
influye mucho en las iglesias, en algún punto, ¿no? En las doctrinas. Muchísimo. Porque fíjate que en la mayoría de las iglesias capaz que les queda cómodo un día, pero el Señor viene y te escribe en Éxodo 20 y te dice que Jesús todos los sábados iba y saliendo de la sinagoga como era su costumbre. Y después los apóstoles lo hacen de nuevo. Pero capaz que para las iglesias les queda cómodo y dicen, bueno, pero a mí me queda cómodo, no sé, el lunes o el domingo o algún otro día. Y ahí es donde comenzamos a torcer el Claro. brazo de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, Es como que nosotros nos tenemos que adaptar a las leyes de Dios y no las leyes de Dios adaptarse a nosotros, a nuestra vida, por a algo nuestro, somos hombres. a nuestro correr diario. Y también lo que vi mucho son muchas distracciones que hay Ujú. hoy en día, ¿no? Que años anteriores, cuando yo era más chica, no existían. Por ejemplo, lo que es un celular, lo que es la televisión. Todo el tiempo estamos bombardeados por muchísimas cosas que nos hacen distraer de todo esto que es realmente el objetivo y lo importante de los tiempos que vivimos también. Vos sabés que hablando acerca de eso que vos decís, yo noté que no solamente hubo sería como que la gente se olvidó, sino que también hay una especie de levantarse en contra. Molesta. Molesta. Bueno, es lo que le pasó al dragón. Claro. La gente muchas veces, o las iglesias muchas veces siguen esto por tradición, como decías vos, por comodidad, pero también muchas veces siguen porque no leen la palabra de Dios y no aceptan la vigencia de toda la Biblia. Exacto. Toda la Biblia es importante. No es que, como muchos dicen, el Antiguo ya fue abolido, no se lee el Antiguo Testamento. Si es así, Jesús cuando dijo escudriñar las Escrituras, la Biblia que tenía Jesús en ese momento era solamente el Antiguo. De hecho, la leía cuando iba a la sinagoga, o sea, le tocaba leer. O cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, esa palabra de la que habla sobre el Antiguo. Y Pablo se encarga de aclarar que también los textos del Nuevo Testamento son muy importantes, todos los libros nuevos. Entonces, la vigencia de toda la Biblia es importante. Y aquí una de las características principales que tiene esta iglesia, este remanente, es que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos, Los 10. y fíjate que dice, no son de Moisés, Así es. son de Dios, Sí. porque fueron escritos por el dedo de Dios. Exacto. Incluso un amigo me dice, sí, pero los segundos mandamientos lo escribió Moisés. No, Moisés solamente tuvo que labrar las tablas y que Dios vuelva a escribir de nuevo con su dedo. Que hasta Así esa es. paciencia tiene para lo que está roto volver a restaurarlo. Dice que guardan los mandamientos de Dios, porque también recordemos que en estudios anteriores vimos que los mandamientos o la ley presenta el carácter de Dios, porque nos dice justamente que Dios es amor. Sí. Entonces eso también es importante recordar, la vigencia, la importancia de los mandamientos, porque nos muestran un Dios de amor. Justamente, los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Son 4 mandamientos, nuestra relación hacia Dios, los primeros 4, Sí. y los otros 6, nuestra relación con el prójimo. Y en los 2 se muestra evidente el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Tal cual. Y el Pero eso resumen. no anula el cumplimiento de los 10 mandamientos, porque me toca, en los ámbitos laborales sobre todo, escuchar mucho un nuevo mandamiento, Sí. os dejo, y es este. Y que en realidad no son nuevos porque estuvieron escritos en el No, Antiguo. estaban desde siempre. Así Entonces, imagínate que no son nuevos porque ese es el carácter de Dios, o sea, la ley refleja su Claro. carácter, es eso. Y ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya está escrito en Deuteronomio. Claro. Jesús lo repitió. Ujú. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo está escrito en Levíticos. O sea, se volvió a repetir. No es que era algo nuevo. Pero para eso hay que conocer el Antiguo Testamento y cuando lo dicen, yo sé que lo dicen desde la humildad, desde el desconocimiento, pero bueno, mirá lo que puede llevar a pensar que ya no hay 10 mandamientos, sino que hay uno. Y ese es el más importante. Y cumpliendo eso, ya estamos cumpliendo Todo todo. está y perdonado. Claro, y es grave porque de alguna manera estamos dejando de lado realmente la esencia del carácter de Lo que Dios. pasa ahí que son interpretaciones propias. Ujú. Eso es el problema. O sea, son interpretaciones que digo, bueno, yo lo interpreto así, es mi lógica, es lo que... ¿Y Dios? ¿Dónde lo dejamos a lo que realmente dice? A ver, hace un complemento en toda la Biblia. No te quedes solamente con una parte o un versículo, sino lee todo el contexto para poder dar una opinión. Qué lindo, Al Ni, respecto. la verdad lo que decís. Justo la lección de esta semana hablaba
bastante acerca de eso, el hecho de cómo la autoridad que tiene la palabra de Dios y cómo nosotros tenemos que tomarlo en totalidad. Exacto. Y cómo demuestra el contraste de esa batalla espiritual, de esa lucha entre el enemigo y el pueblo de Dios, que a cada rato intenta o distorsionar lo que es la ley, la palabra de Dios, o manchar lo que es la esencia, como quien dice, del mensaje, el corazón. Como vos decías recién, Jesús vino a mostrar lo que ellos veían a veces por la letra fría y no lo que realmente quería decir. Así es, pero no por Lo ello. vino a vivir. Exactamente. Exacto, no por ello. No hay un ejercicio, una acción puntual, por eso Jesús sanaba, como quien dice, el sábado y todas esas cosas. Sí hay un corazón. Todo lo que conlleva las obras, como quien dice, los mandamientos, son reacción de, como hablábamos recién, acerca de la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nosotros nos sirve mucho de espejo para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos cerca de la palabra de Dios, lo que es la ley, qué tan remanente, qué tan permanente somos en guardar su ley o qué tanto no hemos dejado tamizar, como quien dice, ante esa verdad. Ujú. Porque Dios es claro, Él es fiel y firme a sus palabras y a su promesa, y es... Y es ahora también el momento de estudiar y de escudriñar la escritura, porque, o sea, sin ir más lejos, Cristo no está muy, muy lejos a venir. No. De hecho, los tiempos que vivimos, las cosas... el otro día escuchábamos una predicación del pastor Bullón que decía, me quedó la palabra ahora. O sea, como que es el momento es ahora, ¿viste? Es investigar, empezar a ver, empezar a con ayuda de Dios a quizás mejorar muchas cosas que tenemos pendientes. O también distracciones, que es lo que sucede mucho también hoy en día, que lo he visto. Distracciones, empezar a enfocarnos donde tenemos que realmente estar. Mira, para concluir también esta parte de los mandamientos, te voy a leer algunos textos donde relaciona el amor y el remanente, que tiene que ser una característica del pueblo de Dios. Nos queda el testimonio de Jesucristo, que Sí. también es muy importante, Es muy importante. y está en ahí. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ujú. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Primera de Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Todos estos versículos nos demuestran la relación que hay entre Dios, su pueblo, y la obediencia de su ley. Es una característica de un hijo de Dios, guardar los mandamientos. Algo que dijo Anita me queda en la cabeza resonando, y tiene que ver con esto de ponernos a estudiar, a escudriñar, porque los tiempos están cerca. Les debe pasar a los que nos están escuchando que prenden la tele o abren Instagram o cualquier red social que utilicen, y hay novedades de guerra, hay novedades de problemas, no sé, de índole militares, hay problemas, hay asesinatos, hay robos. Hoy de hecho me levanté con una noticia que me llamó mucho la atención, de un diario de acá de Argentina. Justamente en Instagram lo vi, al presidente de Estados Unidos leyendo la Biblia, leyendo ciertos capítulos y ciertas cosas que me llamó mucho la atención, ¿no? Mira. Estaría bueno por ahí investigar, a mí ver. a mí me llama eso la atención, de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo que nos estamos naturalizando tanto a esto? Nos acomodamos a la muerte, nos acomodamos a seguramente perder seres queridos, a incluso ver que a veces hay amigos que están en la iglesia y después ya no están, y naturalizarlo y no darnos cuenta que los tiempos están cercanos y que tenemos que estar prontos. ¿Querés que vamos con el testimonio de Sí. Jesús? Por favor. Porque quedan ahí, o sea, Sí. han quedado guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien. El testimonio de Jesús, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Muchas veces la Yo te gente lo nos puedo pregunta decir. eso, ¿verdad? Es tan fácil, es tan delgada la línea entre guardar la ley de Dios sin el corazón que lo hacía Jesús. O sea, El qué testimonio de hermoso que Él Jesús vino apunta para- al espíritu de profecía. a la intención. Sí, y al espíritu de profecía. Entonces, eso está... Apocalipsis 19:10, Ujú. justo más adelante dice, Juan quiere adorar a un ángel, y el ángel le dice, mira, no lo hagas. No,
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ujú. Es una segunda característica. Sí. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y fíjate que aquí, cuando habla de espíritu de la profecía, habla acerca de ese estudio profético de entender los tiempos de Dios. Mm. Toda profecía no fue traída por interpretación humana, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros las cosas que van a suceder. O sea, el espíritu de profecía tiene como objetivo eso. Enseñarnos los tiempos, como decía Ana, para prepararnos Sí. para lo que se aproxima. Es un plus. Es un plus que tenemos que no lo tienen todos. O sea, yo creo que nosotros somos afortunados y que este remanente es afortunado porque dispone de ese conocimiento para compartirlo con otros y para regalarlo a otros y para contagiar a otros, porque es la única manera de que Cristo venga pronto. Estudiar las Tal cual. profecías inspirado por el Espíritu Santo, porque vos fíjate que en la Biblia siempre se presenta la vigencia del estudio profético. Tanto en los tiempos de Abraham, esperando la venida del Mesías, ya habían muchas señales proféticas. En los tiempos de Moisés, hablando acerca de la salida para ir a Canaán. Sí. Daniel incluso trajo muchas profecías, y Daniel era un estudioso de las profecías porque él estudiaba profecías de Jeremías, viendo, analizando los tiempos que Jeremías había dicho cuando el pueblo iba a regresar. Vemos incluso Juan el Bautista, que estudiaba el libro de Isaías, entendía su misión, entendía la profecía que él tenía que preparar el camino. Jesús, cuando vino, también estudiaba la profecía y le enseñaba los tiempos que están viviendo. Los apóstoles entendieron las fechas proféticas para Pentecostés. O sea, la iglesia siempre fue guiada. La iglesia nunca estuvo a ciegas en Ujú. cuanto a los tiempos proféticos en los que se está viviendo. Y esta característica de tener al Espíritu Santo interpretando la palabra de Dios para que comprendas los tiempos en los que estás presente es una característica muy importante que tenemos que hacerla también parte de nuestra Sí, vida. sí. Por eso estamos dando estos estudios, ¿verdad? Porque estudiar las profecías también es importante. Hay muchas cosas por aprender y es importante ver el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros diciéndonos, mira, falta poquito. Esto yo dije que iba a cumplirse, se cumplió. Estaba viendo el otro día al pastor Edo Wachelor presentando un arsenal de profecías ya cumplidas en el Antiguo Testamento, y eran como 70 profecías. Y él seguía mencionando. Yo ya no tenía tiempo para seguir anotando, entonces bueno, lo voy a poner en pausa. Después lo sigo viendo porque es muy interesante. Pero es increíble cómo la palabra profética es palabra de Dios y es fiel. Y es para todos. Porque, Eso, es para todos. insisto, el sábado pasado creo que hubo uno de los comentarios que me gustó, porque yo estaba viéndonos en casa y decía, qué lindo ver jóvenes. Y como yo no estaba acá, entonces digo, sí, es verdad. Qué mesa tan joven y qué lindo verlos hablar de la Biblia y verlos, estaba Ludmila y estaba Solcito, estaba Elías, y qué lindo que jóvenes puedan hablar así en una mesa, en una radio, en cualquier lugar sobre Jesús, porque tiene que ver con lo que decía Sol. El espíritu de profecía nos lleva a conocer realmente quién es Jesús, Y cómo es. Y también está tocando corazones que capaz que uno dice, en tu vida hubieras pensado que esa persona hubiera Ujú. hablado de Jesús. Últimamente me estoy cruzando con gente, no sé si le ha pasado, seguramente que sí, con mucha gente que no es de la iglesia, pero que ellos solos, por sí solos, me cuentan, che, tuve un sueño, que esto, que tuve un sueño, que quise empezar a buscar a Dios, que me agarró algo en el corazón, como que me dijo, como que tengo que empezar a... Como una Con- ansiedad, ¿viste? Yo No también sé- no sé escuché que... si lo Un llamado, explicaban un como deseo. sí, como un deseo, así Sí. como que les nacía a ellos solos. Y vos decías, pero pará, en mi vida hubiera imaginado que esta persona me hubiera dicho tal cosa, y hasta te encima a mí. sorprende Sí. te sorprende a vos. Es que ya a esta altura no nos debería sorprender, porque Claro. sabemos que si no hablamos nosotros, o sea, solo van a hablar. el piso, las piedras van a hablar. Entonces, si no hablamos nosotros en este momento y no estamos para escuchar ese sueño, ese comentario, o para mandar un estudio que se está haciendo acá, o para compartir la lección, O para versículos de la o Biblia. compartir un Sí. versículo, si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Esto también es importante El en mismo cuanto a lo Dios. que dijiste vos, ¿Mm? que segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ajá. No es que somos selectos para poder interpretar las Escrituras. No.
las profecías. No, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos nuevamente la relación entre profecía, interpretación y la dirección del Espíritu Santo utilizando a los hombres. Y tal vez esa excusa muchas veces de decir, no quiero estudiar porque me da miedo, no, mejor dejo... Yo escucho mucho en mi iglesia que decían, no, que Elías le explique la profecía, porque él entiende, cuando estaba en la banda. Y era como, es como muy fácil caer en esos lugares comunes de el que estudia las profecías, bueno, que las explique. O cuando venían esas elecciones, Daniel, Apocalipsis, es como decir, bueno, ¿quién lo explica? Es que lleva un trabajo el empezar a investigar desde antes, y muchas veces... porque yo también he sido joven en algún momento. No, yo también. En algún momento he sido joven también de la edad que tienen los chicos. Siguen siendo, es la verdad. Es como que te tarda ese tiempo y vos decís a veces preferís cosas como más superficiales, ¿viste? Menos complicadas quizás, ¿viste? Pero no, son muy importantes y son interesantes, porque ahí hasta vos mismo vas uniendo pieza por pieza, vas entendiendo y vas descubriendo también el carácter de Dios. Yo me enamoré del estudio profético cuando entendí que es la veracidad y la confirmación de la palabra de Dios. Cuando vos ves que Dios dijo algo, que pasaron muchísimos años y se cumple cuando Él dijo y de la manera en la que Él dijo, eso aumenta mi fe a confiar en Él, en todo lo que está por venir. Porque veo cómo Él fue fiel al cumplir con lo que Él dijo que iba a suceder, y al tener esa claridad, esa actitud de saber que Él conoce todos los tiempos, sabe absolutamente todo. Qué tranquilidad. Si Él conoce todo, ¿cómo no depositar en mi vida para confiar en que todo lo que suceda en adelante será dirigido por Él si me entrego a Él de todo corazón? Ese es tu testimonio, y eso inspira también a los demás, nuestros chiquito, oyentes. yo me acuerdo que era muy chiquito cuando comenzó a estudiar. ¿15 años tenía? Sí, ahí es como que yo me sentía como asentando mis bases. Él me preguntaba a mí. Yo era en ese momento su maestra. Ahora él es mi maestra. Bueno, está bueno porque inspira a los demás a investigar, como veníamos diciendo, la palabra investigar es importante en estos tiempos, a escudriñar las escrituras, y mira cómo te aumenta la fe, todo esto también, y la seguridad que te da de plantarte y saber cómo defender también tu fe. Y le daba seguridad a otros jóvenes que tal vez no se animaban, incluso a gente grande que no se animaba, y lo venía en Elías que tenía 15, 16 y venía y predicaba un tema de profecía. Y era, no tengan miedo a la profecía. La profecía es para ayudarnos. Algo hermoso. Sí. Es hermoso. O sea, nos ayuda a confiar más en Dios. Y a mí me parece que este estudio va a tener que quedar pendiente para el próximo sábado, poder terminarlo ahí ya en manos de Raúl, porque hay mucho todavía para hablar acerca de esto. Sí. Pero bueno, me parece que podríamos aprovechar y leer unos mensajitos antes de escuchar buena música. No sé si las chicas vi que escribieron bastantes, así que... Ay, le mandamos un saludo a nuestros oyentes. Qué lindo que nos estén acompañando. Y nosotros los acompañamos a ellos porque seguramente están yendo a alguna iglesia. Elías también en un ratito tiene que ir a la sociedad de jóvenes. Sí, tengo aquí un saludo para Ludmila, que nos está escuchando, sí, a ver. Y para Martina. Ajá. Martina es un estudio bíblico que estamos teniendo con Ludmila. La leí el sábado pasado cuando estaba en los comentarios. Ahí Solcito Balo ayer. De Martina Argañarás. Nos manda feliz sábado, gente preciosa, su alma paz, feliz sábado queridos amigos, estoy en casa mirándolos y se ve maravilloso, gracias, tranquilo Raúl que están orando por tu hija. Verónica Agüero, hola soy la tía de les resumo porque yo lo vi, es un poquito largo, pero a ella la tienen que operar, ¿sí? Estuvo preparándose para una cirugía muy importante de su pierna y le subió muchísimo la presión y ya le tuvieron que dar el alta y la mandaron a su casa. Y la mandaron a que haga todo un tratamiento para que la presión se estabilice y puedan operarla en algún momento. Por eso está pidiendo que oremos por ella. Ella no es de la iglesia, pero siempre nos escucha, vive en Buenos Aires. Y bueno, oremos para que pronto pueda tener esa valentía y esa fuerza. Y eso salud. Sí, y su presión se estabilice y pueda entrar en el quirófano. Mucha gente enferma, hay que orar por la gente enferma. Sí, la verdad. María Agüero pide también, bueno, por lo que contaba Vero. Y también de paso pide por Ludmila, que fue operada del corazón y ahora se encuentra con un virus. Ah, mira. Bien, ese es un pedido de allá. Bueno, vamos a tener en cuenta.
Bien, estamos aquí de nuevo en Ventanas al Cielo. Agradecemos a cada uno de los amigos que está escuchándonos, que nos está viendo, que está compartiendo el enlace del programa. Sabemos que estamos saliendo por toda Argentina, nos escuchan, gracias a Dios, en muchas emisoras. Y bueno, tenemos cosas importantes en un ratito, muy prontito. Tenemos una entrevista. Sí, tenemos una persona especial que ahora está haciendo una pre-entrevista ahí con Anita y que tiene un testimonio muy importante para contarnos y para compartir con nuestros amigos, porque la idea de este año es eso, es traer testimonios de vida y testimonios de transformación que sirvan para que el que está escuchando se dé cuenta que no está solo. Que nos pasa a todos, que todos atravesamos diferentes circunstancias para llegar a algo. Yo lo estaba leyendo y decía, siento que el libro fue escrito por mí. Acércalo, por favor. Para este librito, que venimos anunciando hace de cuánto, bien, Adictos a la infelicidad. ¿Qué título? Este libro me llegó a mí, sí, es de Carol Cannon, me llegó a través de mi hermana. Mi hermana lo compró, de hecho de ella, pero ya le puse mi nombre. Ella lo compró y me dice, ¿no sabes qué lindo libro? Porque ella siempre está en publicaciones y novedad que tiene me la muestra. Ahí te pasa. Sí, ahí nos La pasa. data. Y yo lo vi y comencé a ver y digo, no, este libro lo tengo que leer. Y lo comencé a leer hace un tiempo ya, hace bastante. Y bueno, este va a ser el libro de este año, Adictos a la infelicidad. Le vamos a comentar un poquitito. Es de Editoriales Haces y Bien. las personas pueden adquirirlo también a través de la página web de bien. Casa Editora, sino consultar a la casa publicadora más cercana en la que se encuentren o hablar también con la directora de publicaciones de su iglesia para poder ¿Vos cómo adquirir. lo conseguiste? Yo lo compré en la Feria del Libro Porque Cristiano. vos no lo tenías, ¿no? Sí, sí. Yo lo compré en la Feria del Libro A Cristiano. Raúl también se lo vi. Raúl lo tiene. Sí, también lo Sí, tiene. el otro día estábamos ahí todos con el librito. Así que si lo queremos si lo queremos conseguir, buscamos a alguien de publicaciones cercano y lo buscamos. Si Se no, llama por la página web de Haces. bien, Adictos a la infelicidad. Tal vez lo podemos poner en los mensajitos al nombre Lo para vamos que a dejar escrito en el claro, chat de Facebook. sí, siempre sirve. Y el primer capítulo en sí comienza con unas palabras de la autora. Es medio confuso porque parece que comienza con, no sé, comienza como, no parece un capítulo, pero es un capítulo, y es un capítulo bastante extenso. Pero les vamos a compartir unas preguntitas a nuestros amigos, ¿sí? Y nos pueden contestar por acá, para saber si en algún punto se autoperciben negadictos, ¿sí? ¿Me encuentro habitualmente, te encontrás habitualmente de mal humor? ¿Solés criticar a todos y a todo lo que te rodea? ¿Te pasás el día recordando momentos dolorosos de la vida y eso te hace daño? ¿Tenés una perspectiva negativa de proporciones globales? Y si alguien te dice, buenos días, lo primero que pensás es, ¿qué tienen de buenos? Acá la autora dice, si la mayoría de tus respuestas son, esa soy yo, como dijo Elías, parece que lo escribió para mí. Bueno, este libro es para vos, este material es para vos. Y si tal vez no es para vos, le puede servir a alguien que esté cerca, a quien puedas compartírselo. Porque muchas veces podemos tener un negadicto al lado, en la familia, en la iglesia, en un grupo pequeño, no sé, en un espacio de trabajo. Y es bueno tal vez identificarlo. También puede ser intermitente. Podemos Ajá. tener momentos de negadicción y otro momento donde ya estoy de vuelta de buen humor y logro identificar al otro, como uno dice, pero después vuelve. La autora, ¿vos te acordás, Elías, lo que ella comenta sobre sus primeros, su primer momento en donde ella hace el clic y se da cuenta? Porque ella comienza diciendo que se sentía mal, era perfeccionista, era demasiado... Todo tenía que resolverse y hacerse a su modo. Entonces, cuando ella comienza a ver esto, le comienza a llamar la atención algunas cosas. Yo lo asumí y lo relacioné mucho también con momentos de mi vida en la que muchas veces uno comienza a compararse o comienza a mirar
o a escuchar expectativas u opiniones del otro, Ajá. y uno se siente como no realizado, como no cumple las expectativas, como Según que no... la mirada de otro. Exactamente. O estándares que muchas veces son puestos por la sociedad y uno se siente muy inferior a lo que el otro espera que vos seas. Y en ese sentido, cuando yo veo estas palabras de la autora, peligroso también a veces que eso se ponga en vigencia o se traslade al plano de la iglesia. Cuando te sentís pecador, cuando te sentís que no cumplís lo que debería hacer, cuando te sentís, porque realmente lo somos, todos somos imperfectos, muchas veces hay una mirada equivocada, nos vemos en realidad como Satanás quiere que nos veamos, Sí. y no nos vemos como Dios realmente ve el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Entonces cuando yo leí eso de la autora, con Ludmila decíamos como, me siento muy identificado, no puedo... Aparte, cuenta cómo en su infancia muchas cosas externas tuvieron que ver con que ella tenga un estrés extremo. A veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y el estrés puede ingresar por un teléfono, puede ingresar por una espera, puede ingresar por una expectativa. Esto de decir, ¿qué quieren en mi familia que yo haga? O ¿qué esperan que yo sea? Esto de decir, bueno, ¿qué esperan que alcance? Pero estamos hablando de la mirada de los demás, no de la nuestra. Entonces eso sí genera estrés y obviamente que altera. Y es lo que a ella le pasó. Ella se estresaba muchísimo en determinados momentos y en situaciones puntuales porque sentía que todo la hacía estallar, ¿sí? Y comenzó a darse cuenta que necesitaba esa ayuda. Y de hecho habla y... Hay una frase muy bonita que dice, cuando más intentaba estar al control de cada comportamiento, de cada situación, de cada tema que le pasaba, más perdía el control. Uh-huh. Y eso le alteraba. Yo digo, wow. Y es muy importante cuidar la infancia, porque la infancia son los primeros años y es el primer tiempo y el primer contacto que tenemos. Muchas veces con Jesús, muchas veces con nuestros familiares, muchas veces con la fe, ¿sí? Con ese encuentro que de decir, lo conozco a Jesús, y también con los malos pensamientos. Así es. Porque si vos en tu casa estás escuchando todo el tiempo críticas, todo el tiempo cosas malas, si en tu casa estás escuchando todo el tiempo quejarse, hablar mal, seguramente ese va a ser tu lenguaje. Es que uno absorbe, somos como esponjitas en ese medio. Justo la autora también habla un poco acerca de lo que son las adicciones limpias, Sí. como son estos, que uno dice, no es tan notorio, no hay mano alcohol como quizás un alcohólico, ¿Sí? pero hay un cambio, tanto físico, en nuestra espiritualidad, que es donde más nos termina, como quien dice, de degradar ya nuestra identidad, ya nos desconocemos, quizás entre tanta amargura, mal humor, negatividad, terminamos haciendo daño a una persona que queremos tanto, y ahí es donde, como quien dice, toca a fondo y dice, no, esta no soy yo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué respondo así? O se te termina hundiendo todo, saliendo de control todo. Y ahí es donde te das cuenta, una vez que ya está devastado. A veces puede ser también por carga genética. También. Generalmente eso comienza también desde que somos bebés, desde Sí. que estamos en el útero. Eso comienza ya a desarrollarse ese tipo de personalidad. Uh-huh. Me impresionaba cuando ella decía que era como una adicta a la adrenalina. Sí. Como que a veces buscaba cargarse de cosas, ¿viste? Y sabiendo que a veces no puedes con tanto. Y de problemas de otros. Pero lo hacía... Porque hay personas que hacen eso. Sí, se cargaba con problemas de los demás a veces. Sí. Y vos no puedes solucionar a veces tus problemas y quieres solucionar los problemas del otro. Entonces es algo muy contradictorio. Y que tiene que ver, vos decís, con lo genético, y también tiene que ver con la alimentación. Vuelvo a esa mesa de hoy, al mediodía. ¿Por qué? Porque es muy importante cuidar esos primeros meses de vida, desde la panza, ¿sí? Cuidarlos y limpiarlos. Limpiarlos de un montón de cosas malas que este mundo te ofrece. Cuanto más nosotros, que ya estamos acá y que ya somos grandes y que deberíamos hacerlo. Pero un bebé es un bebé no nacido es susceptible a todo, a lo bueno y a lo malo también. Y ahí intervienen mucho las sustancias y lo que se consume.
Y cuando lo sos que ella niño cuenta. también, la familia en la que creces también muchas veces quizás puede llenarte de cosas o expectativas o ideas que quizás no son las correctas. Y creces y cargas con esa mochila sin necesidad de querer demostrar o tener que demostrar nada a nadie. Y es realmente algo preocupante si uno no identifica ese problema. Hay una palabrita como para ir cerrando, porque hoy no vamos a presentarlo en sí al primer capítulo, pero no queríamos dejar de contárselo antes de tener a nuestro invitado. Pero está la palabrita aprobación. ¿Por qué ella buscaba tanto la aprobación? ¿Por qué buscaba tanto la aprobación de los demás? ¿Por qué en algún punto llegamos a buscar la aprobación todo el tiempo de las personas? ¿Qué nos lleva a esperar que el otro me diga, está bien, estás haciendo bien, Ivana? Estás haciendo bien, Sol, vas bien. Y yo creo que quizás, retomando el tema de la infancia, esa carencia de apoyo, de amor, de alegría en tus acciones, entonces el recibir la mínima de una persona ya quieres más, Sí. más. Y vas buscando esa sonrisa que quizás antes no te la dieron, o ese cariño, esa alegría hacia vos que quizás antes no. Y que después terminan solucionando los problemas de los demás para recibir esa gratitud, como le pasaba, Sí. y para decir, me siento necesaria, A me veces es siento como un importante. autoengaño. Sí. O sea, es un autoengaño nosotros mismos de decir, quiero satisfacer eso que siento, entonces me engaño a mí mismo pidiendo que otros me elogien y así como sentirme bien, entre comillas, que no es real. También muchas veces pasa porque no te sentís suficiente o no te sentís que sos alguien, por así decirlo, como que tenés todo lo que deberías tener y cumplís las expectativas. Según. Insisto, según. Exactamente. Porque ante los ojos de Dios, siempre me queda la frase del pastor Bullón, somos la cosa más hermosa Qué y bueno, la es cosa verdad. más bonita que tiene. Entonces, cuando Jesús me ve a mí, ve todo lo bonito que tal vez ustedes no pueden ver. Y ven ustedes todo lo bonito que yo no llego a ver. Porque Exactamente. no los conozco, porque no conozco su interior, porque no conozco un montón de cosas. Entonces, qué lindo sería también ver a los otros, porque es la idea del libro, ver a los otros como Jesús nos ve. Porque nos veríamos con más amor, nos veríamos con más tolerancia, seríamos más pacientes. Me parece que hasta, no sé, seríamos más felices. No seríamos adictos a la infelicidad. Tal ¿Sí? cual. Cuando vos dejas de buscar que el otro, ser suficiente para el otro y empezás a ser para vos y para Dios, es como una paz, una tranquilidad. Porque Ahí comienza. Si tendríamos que pausar el libro, como Sí. que vamos a hacerlo ahora, yo creo que me quedaría con una conclusión, que es el hecho de que si identificamos estas características en otra persona, como primera parte, intentar darle esa sonrisa, ese amor, esas palabras de ánimo, esa tranquilidad, esa paz, esa calma, sacarle esa dosis de epinefrina, de mochila. adrenalina, Ujú. exacto, y decirle, está bien, Dios te ama, como decíamos. Sí. Y si nosotros somos esa persona que está así, parar un ratito, identificarse cómo está mi humor, cómo está mi ánimo, cómo saludo, cómo respondo, y preguntarnos qué está pasando, preguntarnos por qué, a dónde voy, quién está conmigo. Ujú. Todas estas preguntas las va a responder el libro. Eso es lo importante. Les recuerdo que estamos saliendo por Nuevo Tiempo Argentina y si quieren pedir algún material, algún estudio bíblico, algo que esté relacionado con todo el material que ven también por Facebook, nos pueden escribir al más 54 11 50 02 54 54. También lo tienen en pantalla, pero a quien tal vez está, no sé, en un auto escuchándonos desde una radio, lo tiene el numerito de nuevo, más 54 11 50 02 54 54. Bueno, estamos aquí nuevamente en el momento más especial, ¿sí? Como verán, este año estamos teniendo entrevistas y la idea del programa cuando nos juntamos a principio de año fue esto,
traer las problemáticas de las personas, traer las problemáticas de amigos, del día a día, sí, que cosas que nos pasan. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro. Anita. Bien, Alejandro, ¿nos puedes decir tu nombre Sí, completo? en primer Presentarte, lugar, sí. muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rivas. La edad que tenés, la iglesia que vas. Muy bien, tengo 54 años, estoy asistiendo a la iglesia de Tucumán Centro. Ya tiene varios años de adventista también. Mira. Sí, bastantes años, Bastante. ya, cerca de 45 años. Ale, ¿y bien. venís solo a la iglesia del centro? Vengo ¿O- con mi familia, tengo mi señora y mis 3 hijos, Gonzalo, Benjamín y Johnny. Bien. ¿Te están escuchando Un ahora? amor, Dios. ¿Sabían que...? Yo creo que están grabando el programa. Bueno, Están igual escuchando. queda, Le igual queda mandamos para saludos compartir. entonces a toda la familia aquí. Después de te Alejandro. compartimos el enlace y ahí Sí. les compartís y van a poder ver la entrevista. Les Bien. mandamos Lo un que- saludito, yo los amo, chicos, por Ah, ¿vos el los club. conocés? Sí, Ah. yo los conozco, los 3, la verdad, increíbles. Cada uno con su talento, así que nada, Nosotros ya increíble. somos de otra saluditos. época, Iván. Ellos también se me conocen. Excelentes hijos. Excelentes. Qué lindo decir eso. Sí, gracias a Dios. Bien, lo que nosotros hablábamos recién con el tema de salud, que nosotros venimos viendo a nivel general, que hay mucha gente con problemas de salud, ¿no? Ujú. Y acá le traemos un testimonio que aquí el hermano nos va a comentar de lo que le ha sucedido a él, cómo la mano de Dios nunca lo ha desamparado. Así es. Para mí, ese sería el título de tu historia. Así es. Tu historia hermano. con Dios. Tu historia Bien, con Dios. Hermanos, lo que voy a contar no es una película, no es una ciencia ficción, es algo real que me pasó hace ya 2 años y medio, cuando salía de mi trabajo. El 29 de julio del 2023, salía de mi trabajo temprano a las 7 de la mañana. Si ustedes supieran, es un horario en el que uno maneja lo más cuidadosamente, Sí, porque hay mucho tráfico, hay porque mucho... en el trayecto uno ve los accidentes Sí. que hay. En eso soy muy cuidadoso. Sí. Y recuerdo que en este caso estaba en una esquina, en una avenida, la avenida Colón e Independencia, esperando el semáforo que se colocara color verde para poder salir. Y en esos momentos, con el casco que tenía colocado, que me impedía escuchar algún ruido exterior, en el momento que se pone verde, salgo tranquilamente. Para el colmo, este semáforo está 30 metros antes de la avenida, así que salgo tranquilamente. En lo que estaba yendo, no vi ni siquiera qué es lo que me chocó, Claro, en ese momento es porque como me que- chocó de costado y justo en la pierna derecha. Es como que no sintió el impacto, digo. No sentí el impacto, lo único que vi es que un cuerpo de casi 45 kilos volaba por los aires de una forma increíble. En esos momentos en los que yo estaba en el aire, llegué a ver un vehículo blanco, pero no sé qué tipo de vehículo era. El problema ha sido cuando he caído. Sí. Caí en el sentido contrario que venían los autos. Y en este caso caí en un lugar donde el auto que venía me frenó en la cara. Hasta podía sentir el olor de la llanta del vehículo. El problema ha sido que cuando he caído, el ruido que hizo el casco, la señora que iba manejando le agarró como una especie de pánico porque salió corriendo del vehículo gritando, lo maté, lo maté. Obviamente que en esos momentos era increíble el dolor que sentía en la pierna, pero fue un accidente a donde no sé por qué no grité, pero sí me sacudía del dolor impresionante que tenía en la pierna.
La señora sentía que llamaba a la policía, que llamaba a la ambulancia en una desesperación pidiendo ayuda porque era un momento que no había son tanta momentos gente. donde no sabes cómo manejarlo. Exactamente. Entonces, habían pasado unos minutos y siento que alguien había levantado mi moto, que era una 150 bastante grande, pesada, y la estaba tratando de arrancar. Es decir, me estaban robando. Para el colmo de lo que estaba sucediendo en ese momento, le quisieron robar la moto aquí. Es el único medio que yo tenía para trabajar. Así que en esos momentos, inconscientemente, a pesar de que la poca gente que estaba ahí, no te muevas, no te muevas. No, y esa hora me levanté como pude, me agarré del auto y fui hasta donde estaba la moto. El muchacho la había logrado arrancar, así que justo en el momento lo logré agarrar y le digo, bájate de la moto porque yo estoy bien. Señora, no llame policía, no llame ambulancia, yo me voy. Así que el muchacho se bajó de la moto encendida, yo me subí arriba y fui a casa. Llegando a casa, mi señora me recibe, me llevan hasta el dormitorio y allí llamo a la RT. Me dicen, Alejandro, por favor, urgente, pide un auto y ve como puedas al sanatorio. Llegamos al sanatorio. Imagínese, yo no recuerdo detalles, pero sí lo único que me acuerdo de la cara del traumatólogo que me dice cómo había hecho para llegar. Porque me dice, Alejandro, tu pierna, tu tobillo está quebrado en 4 partes. Y encima tu pierna está salida del lugar. Claro, era un momento súper complicado para él y para su familia. Él pensaba que estaba bien dentro de todo, ¿no? Que no era algo tan grave. En realidad de lo que estaba pasando era la adrenalina del momento. No era consciente de lo que estaba pasando. No, cuando uno tiene un accidente, lo primero que haces es levantarte y decir, tengo que ir a trabajar. Así que el doctor me preparó y me dijo, vamos a hacer una tracción. Así que prepárate, esto es un momento nada más. Y hermanos, si el golpe que yo he recibido con el vehículo que me chocó fue fuerte, esto fue peor. Sí. En esos momentos me enyesan y me dicen, Alejandro, vamos a esperar unos días porque ya hemos pedido los materiales para hacer la operación. Te vamos a poner una placa, tornillos y unos clavos para que pueda soldarse los huesos como corresponde, pueda recuperarme. Pasó el tiempo, me llamaron para la operación y hermano, escúcheme, el quirófano es muy traumante. Sí, es traumático pasar por una operación. Escúcheme, lo que más me sorprendió, el lugar a donde me iban a operar, la camilla tenía la forma de una cruz, tenía que estar con los brazos abiertos. Y en eso, lo único que le he pedido al doctor, por favor, hágame dormir. No quiero ver, ni escuchar, ni sentir, porque esto me va a traer varias noches sin dormir. El doctor hizo como correspondía y hizo la operación. Uh-huh. A la semana que me hacen la primera curación, me dice, Alejandro, te tenemos que contar algo. En la operación, tú nunca nos dijiste que eras alérgico a la penicilina. Así que en plena operación nos damos cuenta que te estabas deformando, te estabas hinchando. Y yo había entrado a las 1 de la tarde, a las 13, y salí a las 19, a 7 de la tarde. Claro, bastantes horas en el quirófano, en operación, en una operación bastante complicada. Y que no suele ser tan larga. En realidad debe haber sido larga por eso. El asunto que el doctor me dice, Alejandro, nos costó muchísimo recuperarte.
El tema disculpa, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poquito me tocó con mi hermana, hace menos de 3 semanas, que estuvo en una cirugía de 7 horas. En realidad decía que iban a ser 8 horas. Y estar afuera esperando a alguien que uno ama, y ver que va al quirófano y que nos hizo una videollamada desde adentro y todo, es muy difícil. Pasó el año pasado con mi mamá también. Y creo que el quirófano, aparte de dar ese miedito, uno no sabe las cosas que pasan. Sí, Mirá lo que te pasó a vos. O sea, así esto es. que ni vos sabías que... Bien, y ustedes saben que, bueno, acá comienza para mí esta historia. Me dan el alta y el médico que me dio el alta me recetó medicamentos que, olvidándose un poco del problema que había tenido con la penicilina, los medicamentos eran derivados de la penicilina. Así que llegué a casa, comencé a tomar cerca de 7 comprimidos de diferentes tipos. Sí. Y en eso, de repente en casa comenzamos a sentir roncha, deformación, hinchazón. Y yo digo, no puede ser. Volvimos nuevamente al sanatorio y nuevamente quedó internado, porque efectivamente la medicación estaba haciendo efecto. En esto, en lo que estuve internado, descubren que se me había formado trombosis en la pierna. Tenía un coágulo de sangre que estaba subiendo, no en la parte donde había tenido el accidente, ya estaba arriba de la rodilla. Inmediatamente me ponen en manos de un flebólogo, el cual me dio anticoagulantes. Claro. Estuve prácticamente internado, perdí la cuenta ya de cuánto tiempo estaba en ese sanatorio, pero los medicamentos que me estaban poniendo era casualmente para tratar de dar una solución. Hermanos, estuve 1 año con el tratamiento. Hasta que, mientras tanto, la fisioterapia... todo ese proceso. Tenía un drenaje linfático que me hacían en terapia, súper doloroso. Me tomaban las piernas, me ataban con cuerdas, jalaban, tiraban hasta más no poder. Y el asunto que no podía caminar. Cada vez que caminaba, mi tobillo se multiplicaba casi el triple y un poco más. Todo esto comenzó a afectar mi parte laboral también y parte de poder manejarse él porque eso le deja como una incapacidad, ¿verdad? Así es. Es decir, la RT para las personas que tienen este tipo de accidentes solamente lo ve por 2 años. Yo ya estaba llegando a los 2 años y era como si hubiese estado en el primer día. ¿Y después te dejan...? Tengo que pasar por una junta médica. Ajá. En esta junta médica que me vieron, los médicos analizaron y todo lo demás, tomaron la decisión de que no corte el tratamiento. Ajá. Así que hasta el día de hoy todavía me está viendo un flebólogo y con los medicamentos. Mira qué bendición, continuar el tratamiento. Exactamente. Qué bendición. Y me dan la incapacidad laboral permanente. Esto quiere decir que perdía mi trabajo. Bueno. Fue un cambio bastante para él, grande, sí, en ese momento. Ustedes pueden darse cuenta desde que tuve el accidente en esta oportunidad donde prácticamente casi perdemos la vida. ¿Sí? Y no tan solo en el accidente, sino en las operaciones, en los tratamientos que veníamos haciendo. En esas equivocaciones que no esperaba. Exacto, la trombosis que casi se me complica. Hasta el momento más o menos como 3 oportunidades tuvo de perder la vida literal. La vimos muy cerca,
muy cerca. Bueno, lo mejor de todo esto es que siempre estuve apoyado con mi familia y con la ayuda de Dios. Créanme que la fe en un momento como esto juega un papel sumamente importante. Yo sé que hay mucha gente que está enferma, que está padeciendo, que tiene miedo, que tiene temor, pero cuando un médico te da un pronóstico, te dice ha salido mal esto, ha salido mal aquello, es como que sentís que de qué lado estás, en dónde estás parado, qué hago, ¿Quién está conmigo? quién está conmigo. Uno se cuestiona en algún punto. A ver, somos humanos y esas emociones son naturales, propias de uno, decir. Así es, pero doy gracias a Dios. En el libro de Santiago dice que nosotros tenemos que gozarnos en las pruebas. Y créanme que un gozo en esta situación no le encontraba por ninguna parte. ¿Y cómo porque, encontrarlo con tantas? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para no defraudarte y para sentirme que yo estoy tomada de tu mano? Y acá viene lo mejor. Cómo Dios te responde. Entre esas conversaciones que uno tiene con los médicos, con la gente de la RT y todo eso, había una cosa que yo nunca había prestado atención no le di importancia. Y me hicieron una encuesta: Alejandro, ¿te gustaría tener un microemprendimiento? Sí. ¿Te gustaría que nosotros te ayudemos? Sí, bueno, sí. Claro, no hay porque a problema. todo esto él se quedó sin trabajo, Claro. todavía tenía la incapacidad. No y después creo que también lo volvieron a internar, ¿puede ser? Sí, estuve internado nuevamente, pero esta vez porque yo le dije al doctor si me puede sacar todo lo que yo tenía. Y fíjense cómo fue esto. Acá se han cuidado de la penicilina, se han cuidado de todo, pero sucedió algo terrible. Cuando salí de quirófano me llevan a una habitación donde estaba solito, prácticamente no había muchos pacientes, así que la enfermera se descuidó un poquito, se fue a descansar y quedó dormida desde las 12, que fue la última vez que ella me vio, hasta las 5 de la mañana, que tenía el cambio de guardia en media hora. Cuando me va a ver, no nos habíamos dado cuenta que en la operación vi que en donde me pusieron suero habían tres paquetitos ahí, claro, de los medicamentos, suero y otras cosas más que me estaban colocando. Y de la aguja por la vía hay una especie de llavecita que tiene la conexión de varias vías. Bueno, allí se había desconectado. Entonces la medicación cayó al piso y como yo estaba tapado con frazadas, me desangré desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Toda la sábana en un charco de sangre. Totalmente bañado en sangre, cubierta en sangre, porque yo estaba con boca arriba, toda mi espalda. Yo pensé que era efecto de la medicación que me habían puesto. Y la enfermera, cuando encendió la luz y vio todo cómo se había, obviamente yo no me di cuenta, le digo, me voy a levantar para que usted pueda hacer la limpieza. No, por favor, quédate allí, no te muevas, por favor. Lo único que te voy a pedir, te voy a suplicar que no digas nada. Yo voy a traer a alguien para que me ayude. Qué desesperación para ella, ¿no? Y para vos, obviamente, pero... Yo en ese momento no sabía bien, porque él no entendía mucho lo que le pasaba. Yo pensé que era efecto de la medicación. Ha sido que se durmió lamentablemente y tuvo que pasar una situación bastante fea, que también lo pudo llevar a perder la vida también. Había pasado lo mismo unas noches en ese sanatorio y la persona falleció. Entonces, por eso la enfermera estaba tan preocupada
de decir que no digas nada y todo eso. No dije nada, pero gracias a Dios, la mano de Dios, nuevamente en una situación súper, súper difícil, vimos la mano de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? Vos no tenías cuidador en ese momento, estabas en la salita solo. Yo tengo a mi señora que me estaba cuidando en Ajá. esos momentos, pero para que ella se quede tranquila, le digo, por favor, descansa, puedes dormir ahí porque estoy bien, Claro, quédate no. tranquila. Ya Ya va a venir la enfermera, es lo que uno cree cuando está cuidando a me alguien. hubiera imaginado que una cosa así pudiera suceder. Imagínate. Claro, El me pasó. enemigo de Dios trabaja de mil formas. Y esta fue una forma del cual nadie la esperaba. Gracias a Dios me pude recuperar de eso. Amén. Y nuevamente daba gracias a Dios porque ante una situación donde ves que no tienes recursos, que no tienes salida, que Dios me trajo de nuevo. Yo le estaba diciendo que una de las cosas que por donde trabajó los milagros de Dios era de que de Buenos Aires, la RT me estaba enviando algo para que yo tuviera un microemprendimiento. Pero ustedes saben como nosotros a veces no somos muy interesados en lo terrenal. Le digo, bueno, escúchenme, yo voy a necesitar algo de gastronomía, algo pequeño nomás, un freezer de 240 litros, una heladera chica nada más, un horno y nada más, algo chiquito nada más porque mi casa no es grande y no puedo. Me llaman de la RT, me dicen, Alejandro, todo lo que vos has pedido no tenemos, solamente tenemos grande, un freezer de 490, tenemos una exhibidora de la más grande. Pero le digo, yo no sé cuál es el presupuesto que ustedes tienen hacia mí. No, me dice, quédate tranquilo. Vos me decís que sí, te enviamos todo esto. Pero yo no. Lo que vieron cuando te dicen te vamos a dar esto, te vamos a dar esto, y hasta que uno no lo hasta tiene que no lo aquí, vemos, no. son... Y menos después de tantas situaciones en las que uno dice, está la mano de Dios, pero me Hermano, siguen pasando cosas. le cuento, estaba acá en la iglesia, escuchando el sermón, y suena mi teléfono. Digo, qué raro, yo lo tengo todo apagado, pero sonó el teléfono y veo. Y era la gente de Buenos Aires que me estaba llamando y me dicen, Alejandro, está el camión con todas las cosas en tu casa. Hermano, yo, obviamente con mucho cuidado, yo por la experiencia, llegué a casa y no podía creer. Lo que es Dios, ¿no? La verdad que te escuchamos y nos damos cuenta cómo Dios responde lo que es increíble. antes que lo digamos, Él ya, es increíble, ya conoce, porque ya sabe escuchen, lo que necesitamos. me dieron un freezer que me estorba muchísimo en la casa, que es inmenso de grande, de 2 puertas, una exhibidora inmensa de grande. Como no tenían el horno pisero de 4 bandejas, me dieron uno de 6, me dieron una fritera. Sin pedir. Sin darte cuenta que vos habías respondido esa encuesta y esto de decir que eres un microemprendimiento. ¿Y estás trabajando con ese microemprendimiento ahora? Estamos trabajando, gracias a Dios, con este microemprendimiento. Vemos las manos de Dios. Mira. Le digo que esta parte de mi vida fue la más bendecida. La vi de cerca, sí, pero Dios me dio el doble. En un trabajo donde muchas veces tuve que hasta trabajar día sábado. Y Dios me sacó de allí. Amén. Amén. Y Dios me dio todo lo que tengo en casa. Nosotros no vemos los planes de Dios completos, siempre vemos un poquitito de la foto. La foto es mucho más grande.
Sí. Y lo que nosotros vemos, a veces te puede haber pasado a vos y también a quienes nos están escuchando, de no entender por qué nos pasan algunas cosas malas, por qué siendo hijos de Dios, siendo fieles, queriendo hacer las cosas bien, Exactamente. viene el enemigo y no sé, te tira de una moto, te quedas sin trabajo, te tienen que intervenir muchas veces. Pero la foto es más grande. La foto es el plan de Dios para tu vida y para la de tu familia. Así es. Porque implica hasta esto de poder estar contándolo ahora y poder estar diciendo, emocionado, porque sabemos Sí. que estás emocionado y porque Sí. nosotras también nos emocionamos, Sí. porque son testimonios de vida y Así porque lo que vos estás contando es un chiquitito, como has dicho vos, Así de es. todas las cosas en las que seguramente Dios viene interviniendo en tu vida y que te tiene acá, como dijo Anita, que estás acá porque sos un testimonio de vida. Así es. Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque de esto me acerqué mucho más a Él. Ujú. O sea, después de ¿Solés tanto contar? sufrimiento, vino todo Sí. lo positivo, lo que, porque por lo general cuando uno está en esas situaciones nunca saca nada bueno. No. Después empieza a sacar lo bueno Así es. con el tiempo, lo empezamos a veces. asimilar, tendría que ser, Sí. empezamos a asimilar y lo empezamos a entender de otra manera, que era lo que Dios quería para tu vida, para mi vida. Y Dios me sacó de ese trabajo y dije, yo tengo que hacer algo para el Señor. Ujú. Así que este año comencé a trabajar para el Señor como maestro de escuela sabática y también le agradezco porque me hablaron para que entre a la comisión directiva de escuela sabática. Mirá qué lindo. Y la verdad que no me arrepiento de todo esto que he vivido. Podría estar contando, llorando, lamentándome por mi mala suerte, como diría cualquiera, Sí. pero en la dificultad Dios no te desampara. Así es. Dios te da fuerza, te da valor, utiliza gente, porque utilizó mucha gente en este caso. He visto la mano del Señor como de otras iglesias estaban pendientes de lo que me estaba sucediendo. Doy gracias principalmente a mi familia, a Juan Carlos Pulido, a Martina Rivas, a Fabián, que fueron los que estuvieron cuidándome en todo momento. Y la verdad, mis vecinos también, que ellos... Viste que en esas circunstancias a mí me ha pasado también hace poco, darme cuenta que los vecinos están presentes. están presentes. Y me llegan mensajitos y te llegan esos mensajitos que vos decís, mirá, estaban al tanto de la salud, en el caso mío de mi hermana, y en este caso también te han acompañado. Sí, no tan solo los vecinos, lo que más me sorprendió, la escuela de mis hijos. En esta escuela donde asisten por 2 años consecutivos ante cerca de 500 alumnos, nuestra familia fue elegida como la mejor familia 2 años consecutivos, por la educación de los chicos, por cómo ellos son. Qué testimonio. Qué testimonio para el Señor. Y sí. ¿Sí? Sí, de eso no me quepa la menor duda. Dios ha obrado en mi familia muchísimo, porque hermanos, si tuviera que seguir contándole, tenemos para 3, 4 programas más, pero sé que el tiempo nos está apresurando. Pero sí te queremos pedir, porque ya que hemos leído los pedidos de oración y tantos que no leemos ahora o que están de sábados anteriores, ¿qué palabras de esperanza tenés para esa persona que en este momento tiene que entrar a un quirófano, está sin trabajo? O pasando situaciones parecidas. O le está pasando algo como a vos. ¿Qué le decís? Bien, primero y principal, esto no se puede vivir solo, no lo puede pasar solo. Uh-huh. Porque afecta de alguna forma nuestra vida, ya sea psicológica, espiritual, o en la misma familia, porque a veces los nervios ocasionan divisiones, peleas y todo eso. Es un proceso donde
tenemos que aferrarnos de nuestro Señor Jesús. No importa cuál sea la operación, no importa cuál sea el motivo de la operación, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Amén. Y estar en las manos de Él todo el tiempo. Y ¿saben qué? Uno se siente apoyado, le da fuerza la iglesia, la familia, aquellos que están a tu lado, te da fuerza, sí, te da ánimo. Y no importa cuál sea el problema que nosotros tengamos, Dios puede y quiere que nosotros no suframos tanto, pero si tenemos que pasarlo, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios nos va a dar el doble, Dios nos va a bendecir de tal forma que, vamos a decir, realmente no es nada lo que he pasado para lo que pasó Jesús en la cruz, para las cosas que uno conoce en esta vida. Todo esto proceso de conversión, de transformación, es un proceso que hasta a veces vamos a sentir dolor. Pero doy gracias a Dios porque espiritualmente me siento que Dios nos está acompañando. Me quedo con eso, nos quedamos con eso y te agradecemos muchísimo por la valentía, por la valentía y por venir a contar tu testimonio para que toda la Argentina esté escuchando y para que cada persona que ha escuchado estas últimas palabras que han sido emocionantes puedan sentir la mano de Dios en su día a día y también en algún momento lo puedan compartir como lo estás compartiendo vos. Amén. Así que ahora, amigos, nos despedimos y bueno, será hasta el sábado que viene a las 17 horas. Ventanas al cielo. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta luego.